Buen día, Dios les bendiga. Bienvenidos. Hay varias caras de personas que nos visitan. Es un placer, un honor para nosotros recibirlos acá en nuestra casa y hacerlos parte de nuestra familia. Y bueno, hoy el Señor se ha movido y así lo creo, siento que el Espíritu Santo está entre nosotros. Lo pude notar en las acciones de gracias de forma increíble, cómo se conecta con lo que traigo yo para compartir a ustedes, y eso no es obra de nosotros, y eso no es una sencilla casualidad. Es Dios obrando a través de mí, a través de ustedes, para glorificarse y para edificarnos a nosotros. Amén. Entonces, sigamos con esta serie que estamos hablando durante este tiempo, que se llama Enfocados en el establecimiento de una iglesia bíblica. Y si usted vio por allí las promociones o el flyer de esta semana, dice que vamos a hablar del crecimiento, ¿correcto? Vamos a hablar de creciendo como discípulos al servicio del Señor. Y bueno, quisiera preguntar, ¿quiénes de acá que levanten la mano son padres? ¿Padres o madres? Bastantes, ¿verdad? Gracias al Señor. Somos una familia formada por familias. Y los que no son padres son hijos. Todos somos hijos. Sea que tengamos a nuestros papás o no, pues somos hijos. Y los que somos padres, nos deleitamos viendo el crecimiento de nuestros hijos. Nosotros lo estamos viviendo ahorita con Inés Lucía. Inés Lucía acaba de cumplir 6 meses. Y bueno, nosotros también lo vivimos con Filipo Andrés, que también ha sido una bendición para nuestra vida. Pero el que tiene hijos o tiene más de un hijo sabe que cada uno es diferente al otro. Y cada proceso, las cabezas hacen así. Porque es diferente como es el proceso de uno, como es el proceso del otro. Pero entonces uno se deleita en ver ese crecimiento, como yo recuerdo desde que hicimos el primer eco, desde que yo le hice el eco al ENAE y vimos que había algo ahí, y ver cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando durante cada evaluación médica que tuvo, cómo iba creciendo. Ya no era una pelotica, sino que se veía como un renacuajito, y luego siguió creciendo, ya se le veían sus órganos, veíamos el corazón latir, bueno, hasta que nació, que es una alegría incomparable. Y de ahí en adelante ver cómo el proceso de la lactancia, los cuidados que están, digamos, así como susceptible, chiquitica, y cada vez va agarrando más independencia. Ya ahorita se sienta, está comiendo ya alimentos sólidos. Venía en el carro comiéndose un pedazo de pan y uno dice, wow, ¿en qué momento pasó esto? Y bueno, ya pronto será una niña, una adolescente y una adulta. Pero uno nunca deja de ser padre. Y bueno, siempre va a estar en uno ese deseo de proteger a los hijos y de guiarlos. Hoy está aquí mi mamá y yo tengo 37 años, pero mi mamá igual siempre está pendiente de ayudarme, de preguntarme, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Te fue bien? Y uno a veces no valora eso, pero es ese amor que uno no entiende hasta que es padre. Entonces, así como un bebé nace y se desarrolla, el cristiano también sufre ese proceso. La Biblia dice que el punto de partida para el crecimiento espiritual es el nuevo nacimiento. Dice en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas y que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, así como un bebé necesita de leche materna o fórmula, pero lo mejor es la leche materna, para crecer y desarrollarse, un cristiano necesita estar expuesto y ser formado en la palabra para nutrir su fe. Entonces vemos que ahí hay un paralelismo. De hecho, la Biblia lo dice, en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Con el tiempo, ese bebé espiritual, ese niño espiritual va creciendo. Y pues va creciendo a la medida que se asemeja más a Cristo.
en la medida en que sigue esas instrucciones de parecerse más al Señor hasta que alcanza la madurez. Pero es un proceso hasta que el Señor venga. Entonces, como les decía, nunca dejamos de ser padres y velar por el bienestar de nuestros hijos. Y de hecho, dice la palabra en Mateo 7, del 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos darán buenas cosas a los que le pidan? Amén. Entonces acá vemos que el Señor es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él vela por nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Pero nosotros no somos hijos únicos. Quizás el que tiene un solo hijo, o si son dos hijos, usted se enfoca en que su hijo crezca, se desarrolle, tenga lo necesario. Pero todos los que creemos en el Señor pasamos a ser hijos suyos. Y entonces somos hermanos y formamos una familia. Y juntos estamos formando esa familia. Y otra metáfora que usa la Biblia, otro ejemplo, es edificando la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces juntos estamos edificando esa iglesia, que quiere decir que vamos creciendo juntos. Entonces es nuestro deber ir todos a la par, que todos procuremos el crecimiento del otro. Dice primera de Pedro 2:5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para el Señor. Entonces es la iglesia local, ese sitio que nosotros edificamos, y es el sitio que Dios ha diseñado para que sea posible nuestro crecimiento espiritual. No es un crecimiento individual. Nosotros debemos cultivar una vida de devoción personal con el Señor, de relación íntima con el Señor, pero es a través de la iglesia local donde nosotros crecemos y nos desarrollamos como creyentes. Y todos, desde el que se acaba de convertir hasta el anciano, hasta los pastores, los líderes, debemos estar creciendo de manera continua y ayudando a que los demás crezcan. ¿Por qué? Porque somos interdependientes unos de otros y formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, pensando en esto, vamos a hablar hoy de cómo, y vamos a descubrir a través de la Biblia, esa característica de una iglesia establecida que es la formación permanente. Vamos a ver cómo a través de esa formación del cristiano nosotros nos vamos a estar manteniendo en un crecimiento continuo para mantenernos sirviendo como discípulos al Señor. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos entender para internalizar este concepto de la formación permanente, del crecimiento como cristiano, es que nuestra misión como discípulo, y si usted se considera un discípulo, esa es su misión, es enseñar a otros a seguir y obedecer al Señor. Nuestra misión como discípulos incluye enseñar a otros a seguir y a obedecer al Señor. ¿Más claro? Y más claro no lo dice otro pasaje que Mateo 28, 19 al 20, que es uno de los pasajes que creo que mejor conocemos y yo digo que entender esa gran comisión marcó en mí un antes y un después en mi vida como cristiano, porque es lo que te da la identidad y el propósito como creyente. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ahí está. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. Y hacer esos discípulos lleva varias actividades implícitas. Te dice el ir, es algo activo. Tú no vas a esperar que la persona venga a ti. Nosotros debemos ir. Luego dice bautizar, que es confirmar esa fe, ¿verdad? Dar una muestra pública de esa fe. Y por último y no menos importante, enseñar. Yo siempre le
le decía, bueno, eso se lo voy a contar más adelante. Ahí queda. Entonces estamos hablando de un proceso de discipulado, de un proceso de enseñanza que es completo, desde dar el mensaje y mantenerse en crecimiento. Y esto no es otra cosa que ser un instrumento nosotros, un instrumento de Dios, para que la persona pueda no solamente conocer a Cristo, sino vivir como Cristo, pero esto solamente es posible por el Espíritu Santo, no es algo que dependa de nosotros. Entonces, es importante que entendamos varias cosas de esta gran comisión. Una de ellas es que nosotros pensamos que la gran comisión es evangelizar. Y ahora sí les digo lo que les iba a decir, que siempre les digo a mis estudiantes de primeros principios el ejemplo del Malaber. Los que están aquí saben cuál es el ejemplo del Malaber. Que usted va para el Malaber, entrega un tratado, Dios te bendiga. Y bueno, si es la voluntad de Dios, la persona, ¿quiere repetir una oración conmigo? Repitió la oración, ya usted es creyente, ya evangelicé, hice la gran comisión. Eso está bien, pero está incompleto. ¿Por qué? Porque no es solo evangelizar, eso es parte, es presentar el mensaje, pero nosotros debemos, o parte de esa enseñanza implica el enseñar a los creyentes, como dice el mismo pasaje, a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Y eso no es posible en un día. Por eso hemos ponderado tanto en este tiempo el evangelismo relacional, en donde te enfocas primariamente en los que tienes cerca, que son accesibles para ti, que puedes generar una relación de confianza con propósito. Entonces eso también es parte importante de esa gran comisión. El evangelizar es el punto de partida. Y Dios en su amor permite que las personas escuchen y en el proceso, yo mismo lo hago, yo le entrego a mis pacientes en la consulta una palabra bíblica y en lo posible trato de decirles, pero no se queda allí, hay que hacer más. Y ese más es la enseñanza. También es importante que sepamos que este es un proceso de formación continua y que es colectivo, no es individual. Y que no termina hasta que el Señor venga. Por eso decimos que es continuo. Allí Él dice, yo estoy con ustedes todos los días. No dice, yo estoy contigo. Y esta no es un mensaje que Él le dio a una sola persona. Era, en este caso, a los apóstoles, a un grupo de personas. Y le da una continuidad porque dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Los apóstoles marcharon con el Señor, pero sus enseñanzas se fueron esparciendo y seguirán hasta que el Señor venga. Amén. Entonces eso nos hace entender que es continuo, que eso no cesa, no quedó con los apóstoles, no quedó con los discípulos. Y también que es colectivo. Ahí nos dice hasta que tú llegues, hasta que tú aprendas. Es hasta que todos lleguemos a la meta. Y como les decía al principio, nadie se puede quedar atrás. No es posible que yo vea que mi hermano se está quedando atrás y yo no le tienda el brazo de decirle, ven, continúa, sigue. En lo que humanamente respecta. Ya luego, si es la voluntad del Señor, pues esa persona en su tiempo, pues seguirá en su crecimiento. También es importante, hablando de la gran comisión, que entendamos que es un mandato para todos. Muchas veces se piensa que esto es para personas elegidas o para los intelectuales, para los líderes, para los estudiados. Y cuando nosotros vemos la historia bíblica y revisamos quiénes eran los apóstoles, eran personas comunes y corrientes. Eran personas sencillas, pescadores. Inclusive eran personas despreciadas como Mateo, que era un recaudador de impuestos. Pero ¿qué marcó la diferencia en estos hombres, entre otros que querían seguir a Jesús? El compromiso. Ellos dejaron todo lo que tenían, fuera mucho o poco, sus trabajos, su familia, sus posesiones, para seguirlo a Él y seguir sus enseñanzas. Y hay un pasaje que para aquellas personas que quizás sienten que no son suficientes, que yo no puedo, que tengo miedo, que yo soy muy chiquitico, que yo sé poquito, que yo no... Fíjense, se los voy a leer en versión NBI. Y si quieren pueden tomar nota y luego
pueden meditar en él. Primera a los Corintios 1, 26, 29. Dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y el mismo Pablo es ejemplo de eso. Pablo era un perseguidor, alguien que en términos humanos no merecía ser considerado con Dios para llevar y para hacer todo el trabajo que hizo. Pero Dios escogió de lo peor y se gozó en su debilidad y se gozó en todo lo que él era para glorificarse y que él pudiera llevar ese mensaje. Entonces, es un mandato para cada uno de nosotros aprender, crecer y multiplicar esas enseñanzas. Amén. Y por último y no menos importante, es que el Señor nos guía y nos capacita en este proceso. Él dice ahí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto, como ya les dije, muestra la continuidad de la misión y muestra una promesa de compañía, de guía, de sostén. El mismo Jesús también ya se los había dicho a los discípulos en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si usted cree que el Espíritu Santo mora en usted, usted tiene lo necesario para cumplir la gran comisión. No hace falta más nada. Debemos esforzarnos en estudiar, memorizar, meditar, tener esa comunión con el Señor, pero usted tiene lo necesario porque el Espíritu Santo de Dios nos da esa sabiduría, ese entendimiento, esas palabras para lograr nosotros compartir ese mensaje de salvación. No se trata tampoco solamente de nuestra habilidad o de nuestra elocuencia, de nuestro conocimiento, sino del desarrollo de esa espiritualidad en nosotros, de ese desarrollo de los dones espirituales, que también hemos venido hablando de los dones espirituales, para que logremos ese cometido de crecer en el Señor. Y en este punto yo quiero aprovechar para dar un testimonio. Es un testimonio de acción de gracia. No lo di en su momento, el Señor sabe por qué. Y es acerca de mi hermano Israel. Cuando uno está predicando, uno siempre está acostumbrado que al final la gente te dice: Dios se glorificó, qué bueno, Dios te usó. Pero mi hermano Israel, con todas las limitaciones que sabemos que él tenía, fue uno de las pocas personas, fuera de los que comparten conmigo este ministerio de la enseñanza, que se me acercó y me dijo: mira, esos sermones son muy cortos. Mira, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en aquello. Y de ahí en adelante me enviaba videos de los sermones que él editaba. Y wow, para mí era un compromiso. Y ponía esa vara alta cada vez que yo venía para acá y me paraba y veía que él estaba. Y yo decía: ahí está mi hermano, tengo que hacerlo bien para el Señor, pero sé que él me va a decir. Entonces él, con todo el tiempo que tenía, con todo lo que hizo, con todo el conocimiento que tenía, buscó compartirlo conmigo y cumplió esa gran comisión, porque con eso me enseñó. Y yo le doy las gracias a Dios por la vida de él y por lo que pudo hacer en mi vida, porque realmente fue de bendición. Y esto es un gran ejemplo, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por nuestro propio crecimiento. Y como yo les decía, no somos seres individuales acá. Somos una familia que juntos estamos edificando la iglesia del Señor.
Entonces es una reflexión para que estemos también apercibidos a lo que está a nuestro alrededor, a quien puede estar allí necesitando una palabra de aliento, un ánimo para seguir, una motivación, inclusive aprender a ser más disciplinado. Todo eso es necesario dentro del crecimiento, dentro del aprendizaje. Y también a que usted no crea que no es suficiente. Yo tengo una hermanita por allí que decía, no, yo no voy a seguir porque yo no entiendo, yo no puedo. Y ya va para el 4.º libro de Primeros Principios para la gloria de Dios. Así que usted sí puede. Usted tiene al Espíritu Santo, usted debe desarrollar sus disciplinas espirituales. Y bueno, ese mensaje es para usted, si usted siente que no es suficiente, que no puede. Mi hermana Salia lo dijo magistralmente. Yo no me sé los números, pero yo sé lo que eso contiene. Y eso es lo importante, que usted tenga esa convicción y ese conocimiento que viene del oír la palabra de Dios. Amén. Entonces también es importante dentro de esta formación permanente de nosotros como cristianos, entender que este proceso es fundamental dentro de la iglesia local. Para la iglesia local es muy importante la formación de verdaderos discípulos. Como les dije al principio, es el sitio idóneo, es el sitio que Dios ha escogido para que nosotros crezcamos. Y esto lo vemos en la historia de la primera iglesia desde el principio. Cuando vemos en Hechos 2, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la doctrina de los apóstoles es esa enseñanza que ellos recibieron de Jesús y ellos debían multiplicar. Cuando seguimos viendo Hechos, vemos esos discursos magistrales que daba Pedro. El día de Pentecostés fue el primero de ellos, en el pórtico de Salomón, en el templo. 2 veces estuvieron frente al concilio de Jerusalén, que eran las autoridades judías de la época. Y ellos no tuvieron temor de mostrar lo que ellos habían aprendido del Señor. Luego viene la persecución, la muerte de Esteban, y ellos se dispersaron. Pero esta dispersión, ¿qué fue lo que logró? Que esas enseñanzas del Señor se siguieran multiplicando a todos los sitios donde ellos iban. Y en ese punto vemos el establecimiento de la iglesia de Antioquía, que está en Hechos 11. Entonces vamos a leer Hechos 11 del 23 al 26. ¿Lo tenemos? Ok, Hechos 11, 23 al 26. Esto aquí está hablando de Bernabé cuando llegó allí a Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces allí podemos ver ese establecimiento de una enseñanza más formal. Vemos cómo se establecieron en ese sitio durante un año, y probablemente, hermano, no era como nosotros, que se reunían nada más los domingos, los miércoles, o hacían los estudios. Lo que nos deja ver la Biblia es que había una comunión de continuo. De hecho, en Jerusalén habitaban juntos. Muy probablemente acá era una situación parecida. Entonces allí vemos que estuvieron un año, pero hay otras cosas que nosotros podemos ver allí entre líneas. Y una de ellas es el trabajo en equipo. Bernabé llegó, se regocijó con lo que ahí vio, se los aconsejó,
Pero ¿qué hizo? Fue a buscar ayuda. Él conocía a Pablo. Cuando usted revisa el contexto, él fue uno de los primeros que ayudó a Pablo. Y él sabía cuál era el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo era a los gentiles. Y él, pienso yo, que él dijo, yo voy a buscar ayuda. Y se establecieron allí. Entonces hubo un trabajo de equipo ministerial para establecer esa enseñanza. Y pues así lo hicieron. De allí vemos que ese es el punto de partida para todos esos viajes misioneros de Pablo, en donde él comienza a establecer iglesias y transmite esa doctrina que también él recibió por revelación del Señor. Pero Pablo no se quedó en solamente transmitir esa doctrina como la recibió, sino que también él adaptaba esas enseñanzas a la necesidad de cada iglesia, de cada congregación. Y vemos cómo están esas cartas pastorales que Pablo escribió medio Nuevo Testamento, en donde Pablo les explica cómo debe ser la sana doctrina, qué es lo que deben hacer, en qué están fallando, cómo deben mejorar. Y también le escribe cartas personales a Timoteo, a Tito, en donde también explica cómo deben conducirse, cómo debe ser su liderazgo. Entonces allí vemos todo ese trabajo de enseñanza desde la primera iglesia. La Biblia también dice que nosotros, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. También le decía a mis estudiantes de primero principio que una columna es algo que pone en alto. Cuando revisamos esa ilustración, lo que quiere decir es que pone en alto. Entonces la iglesia debe poner en alto la verdad. Ponerla en alto es para que se vea y para protegerla. Por eso somos columna y baluarte de la verdad. Y es por eso que la enseñanza es prioridad dentro de la iglesia local. Porque ¿cómo nosotros podemos proteger una verdad? No vamos a meter la Biblia bajo llave. Todo lo contrario, hay que levantarla. Y que todo el mundo la vea, la conozca, la aprenda. Y es por eso que particularmente en nuestra iglesia local, nosotros tenemos programas de formación basados en un currículo educativo que nosotros le hemos dicho de la cuna a la tumba, porque hay para todos los niveles de formación, desde los niños en sus necesidades, pasando por los adolescentes, los esposos, los hombres, las mujeres y de todos en general. Y esa formación en la iglesia local sigue unos principios o una filosofía que se llama EDVIL. EDVIL significa educación teológica basada en la iglesia local. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que se enseña, así como lo hacía Pablo, va de acuerdo a las necesidades que hay en la iglesia, de acuerdo a las particularidades que hay en la iglesia. Por lo menos, o por ejemplo, no es primera vez que nosotros hablamos de las 10 características, pero por la soberanía del Señor, la membresía se ha ido renovando, se han ido agregando nuevos hermanos y es necesario que refresquemos esos conocimientos. Y estoy seguro que el que lo vio y lo está viendo otra vez se está deleitando porque son cosas nuevas, la palabra de Dios. Amén. Entonces, de eso se trata la educación en la iglesia local. No es una educación meramente teológica, teórica, intelectual, sino que es vivencial. Y voy a preguntar, y creo que es una realidad, que todos los que tienen un tiempo acá han sido expuestos a este currículo. Si no están estudiando, están o han sido o les ha sido ofrecido formar parte de ese proceso de formación. Y gloria a Dios por eso, porque eso demuestra que realmente la formación de los discípulos es una prioridad dentro de la iglesia local. Y eso es bíblico, amén. Hay otro punto importante, que es que aunque todos estamos llamados a aprender, a crecer y a enseñar a otros, pues también hay personas que tienen un perfil específico, que tienen unos dones, que tienen un llamado ministerial para la enseñanza. Y fíjense que dice
le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto está en 2 Timoteo 2:2. Y entonces allí él le dice cómo deben ser estos hombres y mujeres. Y dice la palabra: y él mismo constituyó, en Efesios 4:11-13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces eso nos muestra que durante todo el transcurrir de la historia bíblica estuvieron los apóstoles, los profetas, hay pastores, hay maestros en la actualidad que se encargan ¿de qué? De transmitir eso. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que el Señor venga. Y vemos que no es para que usted acumule mucho conocimiento, sino que dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Son las dos cosas. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esa es la meta, parecernos más al Señor. Pero ¿cómo nos parecemos a alguien si no lo conocemos? Si no sabemos cómo es, si no sabemos cómo se comportaba, qué hacía, qué esperaba de nosotros. Entonces de eso se trata, formar verdaderos discípulos. Creyentes hasta... No dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se trata solo de creer. La diferencia entre un creyente y un discípulo es la obediencia. Un discípulo es un seguidor. Los discípulos vivían con el maestro, se acostumbraban a hacer lo que él hacía, tenían las enseñanzas en el día a día. Entonces, si en nosotros mora el Espíritu Santo, si en nosotros mora el Señor, pues debemos vivir como verdaderos discípulos, pareciéndonos en Él en lo más que se pueda y cada día más hasta que Él venga. Entonces es importante que entendamos también que existen esos dones, esos ministerios que permiten la enseñanza, y en ese punto yo también, hoy es el día de las acciones de gracia. Quiero aprovechar para dar mi testimonio y glorificar al Señor por esto, porque que yo esté parado hoy aquí no es por mi inteligencia, ni por mi esfuerzo, ni por mi talento, ni porque sea elocuencia o tenga labia. Sencillamente es porque he tenido la voluntad del Señor, la gloria del Señor de ponerme acá. Y porque el Señor ha permitido que los líderes de esta congregación se hayan enfocado incansablemente en levantarnos, en formarnos. Y yo ayer de verdad que me conmoví muchísimo revisando en estos últimos 13 años todas las oportunidades de formación que el Señor ha permitido y que los pastores, le ha mostrado a los pastores, y que ellos han hecho que nosotros tengamos eso. Cuando yo me casé, tuve antes que decir sí, tuve matrimonio sobre la roca, fundamentos de la fe, que son las cosas básicas. Mi esposa y yo nos fuimos a Caracas, y cada vez que veníamos para acá, había una oportunidad de formarnos. Y no era porque estábamos lejos, siempre había ese monitoreo. Y vengan que va a haber tal taller. Vamos, hacemos tal taller. Luego, cuando nos establecimos nuevamente acá, tuvimos el SECAN, la pesadilla. El Centro de Capacitación Ministerial, hermano, eso es fuerte, pero maravilloso. Un antes y un después de nuestro crecimiento. Luego tuvimos el CULBE, que es el curso de un liderazgo bíblico establecido, la escuela de predicación expositiva. O sea, una gran cantidad de cosas que esa es la misión, eso es enseñar. Y yo sé que eso solamente no ha sido de bendición para mí, sino para todos mis compañeros que están en el ministerio. Y sé que no nos ha impactado solamente a nosotros, sino que también ha sido de bendición y de edificación para la iglesia. Y yo quiero que le demos un aplauso al Señor por eso.
Y esto no lo hago con el ánimo de ser jactancioso, porque créanme que cuando nosotros estamos aquí, patinamos horrible. Y eso es, mi hermano, día y noche, y dale, y lee, porque no es fácil. Hemos entendido que es una responsabilidad. Pero el Señor también nos llama a que sean dignos de doble honor, aquellos que se encargan de la enseñanza. Entonces es necesario decirlo. Y también es propicio decirle a ustedes que si usted tiene una oportunidad de formación dentro de la iglesia, no lo desaproveche. Muchas veces ponemos por delante otras obligaciones, ponemos por delante otras situaciones, o estamos desmotivados o no tenemos la disciplina. Pero usted no sabe toda la bendición que usted se está perdiendo cuando no aprovecha esas oportunidades que se presentan. Y usted tampoco sabe todo el esfuerzo, todo el estudio, todo el sacrificio que hay para que usted reciba eso. Entonces, valorémoslo, cuidémoslo y nos toca perpetuarlo. Amén. Como tercer punto, también tenemos a través de la formación permanente, pues un llamado a crecer permanentemente en la sana doctrina. Debemos crecer permanentemente en la sana doctrina y esta debe verse reflejada en nuestro carácter y testimonio. Entonces, debemos crecer permanentemente en la sana doctrina. Esta debe verse reflejada en nuestro carácter y testimonio. Y en este punto necesito que todos nos vayamos a la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a buscar Tito 1. Ok, en Tito 1 se nos narra que Tito, que era un compañero, un colaborador de Pablo, podemos ver en Tito 1:5, él había sido enviado a Creta. ¿Y qué dice allí Tito 1:5? Ok, entonces había una deficiencia en esa iglesia de Creta que había sido establecida por Pablo y él mandó un emisario para que corrigiera. Y fíjense que de ahí en adelante él comienza a hablar del perfil de los ancianos. Y allí dice, ¿verdad? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados. Es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y luego de allí dice el por qué. ¿Qué estaba pasando allí que motivaba a Pablo a hacer esta exhortación? Fíjense que dice que había muchos contumaces en el 10, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, allí había pasado poco tiempo desde que el Señor estuvo entre ellos y ya tenían problemas con enseñanzas que iban fuera de lo que el Señor había enseñado, falsas enseñanzas. Entonces, ¿qué hace Pablo? En primer lugar, lo coloca allí. Tú debes formar líderes con estas características porque están haciendo esto y esto. ¿Y tú qué debes hacer? Entonces nos vamos a Tito 2:1. ¿Qué dice Tito 2:1? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y allí llega ese término de la sana doctrina, que a nosotros nos gusta mucho. La sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Quién me puede dar una definición de lo que es la sana doctrina? La que está pegada al texto bíblico. ¿Qué más? La verdad de Cristo.
¿Qué más? En esencia es eso. Yo investigando conseguí una definición bastante completa que la escribió un teólogo llamado Scott Wayne y dice: es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo en las Santas Escrituras, la cual debe ser recibida, confesada y seguida en la iglesia para la gloria del nombre de Dios. Es una verdad, es la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros, es difícil que uno se aprenda conceptos? ¿Cómo podemos nosotros identificar que estamos en presencia de una sana doctrina? O por el contrario, de una falsa enseñanza. Eso es... No, aquí estamos hojilla. Eso es. Hay una forma práctica en la cual nosotros podemos identificar o discernir cuando una enseñanza es sana o no. Y dice que la sana doctrina es aquella que viene de parte de Dios, acerca de Dios y que lleva a la gloria de Dios. Entonces tenemos tres aspectos: la fuente, el contenido y el propósito. Vamos a hablar un poquito de estos tres elementos. Primero es la fuente, ustedes lo han dicho, la fuente es Dios mismo, que inspiró y se reveló en hombres de fe, en los profetas, los apóstoles, para mostrar su palabra escrita. Y entonces nosotros podemos identificar una sana enseñanza porque va contrario a lo que está escrito ahí, o quiere agregar algo que no está escrito ahí. Y dice Gálatas 1 del 8 al 11, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea de maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y fíjense que dice si nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desviarnos, podemos cambiar, podemos caer, pero la palabra es inmutable, no cambia. Puede ser traducida, puede haber otra traducción, pero la palabra no cambia. Entonces ese es el primer punto que usted debe evaluar ante una enseñanza. ¿Realmente es bíblico eso que están diciendo? ¿Está en la Biblia, escrito directamente o por implicación? Esa es una de las primeras cosas. Lo segundo es el contenido. Y entonces les decía que habla acerca de Dios. Y entonces una sana enseñanza es acerca de Dios. Y nosotros hemos aprendido que la palabra habla de Dios y de un plan redentor que Él tiene. Entonces esa enseñanza debe girar en torno a ese plan redentor. ¿Y cuál es el plan redentor? ¿Cuál fue el plan redentor? El Señor Jesucristo. Entonces, como decía Rey, si la enseñanza es cristocéntrica, eso es un punto que no tiene pérdida. Si la enseñanza no es cristocéntrica, es una falsa enseñanza. Vamos a ver que esa falsa enseñanza contiene temas que anulan la palabra, que la contradicen, que agregan o quitan aspectos claves de la doctrina bíblica. Y dice 1 Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Y entonces vemos esa cantidad de conflictos, esa cantidad de mal testimonio que son de tropiezo para la expansión de la palabra. Y allí, apártate de tales. Entonces ya sabemos, un contenido que no sea cristocéntrico es una falsa enseñanza. ¿Amén? Por último, dentro de estos tres aspectos, el propósito. ¿Cuál es el propósito de esa enseñanza que usted está escuchando? Pues una sana doctrina tiene como propósito la gloria de Dios. Nos orienta a dirigir nuestra fe y nuestro amor hacia Dios a través de Jesucristo.
nos permite crecer en su presencia y bajo la guiatura del Espíritu Santo. De esta forma glorificamos a Dios. Siempre una enseñanza bíblica va orientada a la gloria de Dios. Fíjense que yo aquí dije algo acerca de mis pastores y hermanos, no es porque la gloria finalmente es de Dios, no es ni de nosotros ni de los líderes, es de Dios. Entonces allí vemos falsas enseñanzas como el falso evangelio de la prosperidad, que no busca la gloria de Dios, sino que busca la gloria propia, la exaltación propia, tus propios deseos. Y la palabra dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, si esas personas que estuvieron ahí con el Señor, estuvieron apegados a la palabra, las recibieron directamente de Él, se esforzaron en guardarla, ¿qué más nosotros que han pasado ya más de 2 milenios? Debemos esforzarnos por mantener esa palabra tal cual como ha sido recibida, como ha sido expuesta a través de la palabra. Es un llamado a nosotros a guardar esa herencia que hemos recibido. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de ser conocedores de la sana doctrina. Pero no se queda en solo ser conocedores. También debemos ser defensores y hacedores, que yo creo que es lo que más nos cuesta. Porque conocemos. Si usted tiene mucho tiempo o poco tiempo aquí, ha recibido esa doctrina. Pero ser hacedores de esa doctrina en nuestra vida es lo más difícil. Y le decía Pablo a Timoteo, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Entonces, volviendo a donde habíamos quedado, en Tito 2, él le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí nosotros esperaríamos que Pablo le explicara a Tito, la sana doctrina consiste en enseñar esto, pero no le dice qué es lo que debemos aprender. Haces una exhortación a la comunidad cristiana de cómo deben conducirse en su casa, fuera de su casa, en la iglesia. Y vamos a revisar cómo debe conducirse cada uno de estos grupos. ¿Quiénes son ancianos acá, hombres mayores? Nadie. Nelson, así es mi hermano. Nelson y mi hermano Cheo, más nadie es anciano. Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Gracias, hermanos, valientes, así es. Aquí no voy a decir ancianas porque nadie va a levantar la mano. Maestras del bien. ¿Quiénes son maestras del bien o quieren ser maestras del bien? Ok, hermana, no se ría. Ok, entonces son ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego habla a los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Los de la pastoral juvenil, por favor. Eso. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quién aquí es empleado o siervo?
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. En el contexto actual lo hablamos como empleados, a tus jefes. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Entonces, como vemos, esa sana doctrina no es solamente el conocimiento que debe estar, sino que es el comportamiento. Y ahí el Señor nos está enseñando cómo debemos comportarnos cada uno de los miembros de la congregación. Usted sea anciano, sea anciana, sea joven, y aún fuera, usted sea un siervo, debe ser de ejemplo, debe ser de testimonio. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en primeros principios vimos mucho este concepto de las buenas obras. Y nosotros pensábamos que las buenas obras era ayudar al prójimo. Y las buenas obras es todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida que glorifica al Señor. Todo lo bueno que debemos hacer, que exalta el nombre de Dios y que dice, Él es un verdadero Hijo de Dios. Amén. Entonces de eso se trata también, mantener la sana doctrina. Termina este estudio de Tito. Ya leímos medio Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Amén. Entonces aquí vemos que esta enseñanza en específico acerca de cómo conducirnos es beneficiosa por donde la veamos. Porque por un lado nos hace tener un estilo de vida, primero que agrada a Dios y que es sano y que mantiene la armonía entre nosotros. Y permite que cada quien cumpla un rol dentro de su casa, dentro de su trabajo, dentro de su congregación. Y eso agrada al Señor. Pero también nos permite dar testimonio a los de afuera, que forma parte importantísima de esa gran comisión de la que hablamos al principio. Debemos predicar. La gente dice, debemos predicar con el ejemplo. No es solo con el ejemplo, pero el ejemplo es importante. Es un equilibrio. Debemos mostrar las verdades del Señor con nuestra boca, pero también con nuestras acciones. Y en esto siempre recuerdo, cuando se trata de defender la sana doctrina, recuerdo una ilustración que usa el pastor Ezequiel. Y hablando de los bebés, si usted tiene un bebé, usted no le va a dar un tetero de leche con una gota de gasolina. Es impensable, ¿verdad? Porque eso es veneno, así si una gota le va a hacer daño. Pues las falsas enseñanzas son así. Las falsas enseñanzas se valen de medias verdades. Una poquitico de mentira con un poco de verdad, pero está contaminada. Yo leí algo que decía, la esencia del engaño es hablar 90% de verdad y 10% de mentira. Pero ese 10% nos contamina. Entonces debemos estar apercibidos. Como dijo la hermana Salia, que me impactó, porque es súper consono con lo que estamos hablando el día de hoy. Yo no me sé los números, pero a mí nadie me va a envolver con palabras bonitas. Porque es eso, si usted ha escuchado, si usted ha leído, si usted está claro y tiene convicción en lo que cree, nadie le va a engañar. Entonces, con ese poquitico de mentira dentro de la verdad, se ocultan o se muestran mentiras que son fundamentales para nuestro crecimiento. Decía Agustín de Hipona que no hay ninguna doctrina falsa que no tenga algo verdadero. Entonces se usa la verdad para permear la mentira. Entonces, hermanos, cuidémonos de esas falsas enseñanzas. Y yo creo que para nosotros quizás no es tan difícil detectar una falsa enseñanza, porque cuando uno está expuesto a la palabra del Señor puede identificar esas falsas enseñanzas. Y somos defensores.
Pero debemos cuidarnos que en ese proceso de ser defensores no caigamos en el error de contender, porque no estamos llamados a contender, estamos llamados a defender la verdad. Y tampoco caigamos en el error de criticar o de juzgar o de menospreciar. Debemos verlos con ojos de misericordia, porque nosotros mismos no estamos exentos de en algún momento caer. Y sabemos, los que sabemos de dónde venimos y todos lo conocen, sabemos que por la gracia de Dios hemos sido restaurados. Y bueno, algo que quizás sí nos cuesta más es vivir esa sana doctrina. Y pienso que ese es el llamado en la mañana de hoy, a que nosotros logremos adornar con esas buenas obras y con esa manera de vivir esa sana doctrina que viene del Señor, y que mostremos que realmente estamos creciendo a esa estatura del varón perfecto, que es mostrando que realmente hemos madurado, hemos crecido en Él y que cada vez nos parecemos más a Él. Entonces revisemos qué cosas de mi manera de ser, qué cosas de mi carácter, qué cosas de cómo yo me conduzco o qué hay en mi mente que está limitando ese crecimiento, que no me permite seguir adelante y que no me permite dar un testimonio eficaz, que no me deja decir, sí, mi vida es de testimonio para el Señor. Revisemos eso. Pónganse de pie, vamos a orar. Y el reto, hermanos, y vamos a orar para que estemos comprometidos y que nosotros sintamos esa necesidad de prepararnos para el Señor, que no es una preparación intelectual de acumular conocimiento, sino de conocer y de vivir la palabra para llevar vidas que le agraden al Señor, y que además en el proceso podamos ser de testimonio a los demás y que podamos estar capacitados para servirle al Señor en todo lo que hagamos y, si es posible, aún en la iglesia local. Oremos. Bendito eres, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra no se equivoca, Señor. Y no hay mejor fuente, es la única, es viva, es eficaz, es útil y contiene todo lo que necesitamos para crecer en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad y nosotros lo creemos, Padre. Y ella nos da todas las herramientas que nosotros necesitamos para crecer en ti, para parecernos más a ti, para vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado de ella en algún momento, si han permeado en nosotros enseñanzas contrarias a lo que tú demandas de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre. Danos esa motivación, danos ese llamado, danos ese entendimiento para nosotros poder apropiarnos de esas enseñanzas tuyas, Señor, y ponerlas por obra. No queremos solamente acumular conocimiento, decir que sabemos mucho para poder contender, para poder hablar con otros. Queremos mostrar con nuestra vida, con todo lo que hacemos, que somos hijos tuyos, Señor. Que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que te pertenecemos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local. Ayúdanos, Señor, a seguir enfocados en la misión, Padre. Enfocados en la sana enseñanza, enfocados en la formación permanente. Y que cuando tú vengas, Señor, nos consigas apercibidos y que puedas ver que nosotros hemos cumplido esa misión, Señor. Aguardamos tu venida, Señor, con paciencia y cumpliendo lo que tú has demandado de nosotros, Señor. Te glorificamos, te exaltamos y te damos un aplauso, Señor. Para ti sea la gloria, la honra, el honor. Amén.